esta época del año, lamentablemente, tenemos que comentar o comunicar a las personas que fallecen por culpa del monóxido de carbono. Este asesino silencioso, claro, porque es inodoro, a veces uno puede no darse cuenta que está respirando monóxido de carbono y que en definitiva... Bueno, en el peor de los casos puede llevar a la muerte, pero sí puede generar situaciones graves en la salud de cualquier persona. Y esta situación que todos los años se repasa, cuáles son las prevenciones, cuáles son las alertas, el alarma que uno tiene que tener en cuenta a la hora de sentirse raro, quizás, o tener algún artefacto que no esté funcionando del todo bien. Pero vamos a repasar primero los números, el monóxido de carbono, el enemigo invisible, como decimos, en este año, en lo que va del 2025 y en lo que va del invierno, porque recordemos que hace muy poquito tuvimos las primeras temperaturas muy bajas. En Mendoza ya tenemos, lamentablemente, 5 personas fallecidas. En el país son 500. Hospitalizaciones por intoxicación, más de 4.000. Y las consultas en el Carrillo, en Las Heras, son más de 40. Estos números ya llaman poderosamente la atención y generan mucha preocupación porque entonces, claro, hay una comunicación que no se está terminando de dar. La gente tampoco es demasiado previsora a la hora de tener en cuenta cuáles son los cuidados básicos y cuáles son los errores más comunes que cometemos, por supuesto sin querer, y que terminamos finalmente, lamentablemente, padeciendo vidas. Vamos a repasar algunas de las personas que se vieron afectadas en estos casos recientes en Mendoza. El 7 de junio, en la ciudad de Mendoza, se encontró una pareja, 2 chicos muy jóvenes, menos de 30 años, en un departamento de alquiler en el centro de la ciudad. Los dos estaban fallecidos y habían estado usando un artefacto sin ventilación. El 23 de junio, unos días después, en Las Heras, una mujer de 74 años fue hallada sin vida en su departamento, también su perro. Allí entonces se evidencia que tiene que haber sido una cuestión por monóxido de carbono, porque además estaba calefaccionando con la cocina a gas, con el horno o con las hornallas, algo que está totalmente desaconsejado, en un ambiente que además estaba cerrado. El 23 también de junio en Godecruz hubo un incendio por una estufa a leña. 5 personas fueron hospitalizadas y 3 de ellas eran menores. Un policía pasaba por la puerta, vio que había fuego, que había una situación que era extraordinaria, llamó al 911 y finalmente le salva la vida porque fueron hospitalizados todos ellos, pero era porque se estaban calefaccionando con una estufa a leña. Los braseros y la estufa a leña y las estufas a querosén tampoco están aconsejadas. Y en el caso que no quede otra alternativa, porque muchas veces las condiciones no son aptas para de repente tener una estufa a tiro balanceado o demás, bueno, siempre que esté ventilado el ambiente. Digo, en el caso del brasero, el horno o la hornalla nunca está aconsejado. Y el 30 de junio en Maipú, una madre de 47 y su hijo de 14 fueron encontrados fallecidos. Estaban usando el brasero para calefaccionar y el lugar tampoco estaba ventilado. Bueno, estos son los casos más recientes que se han vivido en Mendoza. Pero algo adelantábamos a propósito de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, muy presentes. Los síntomas de intoxicación, si vos estás en tu casa y de repente sentís que tenés cierta dificultad para respirar o que tenés una respiración corta, rápida, bueno, atento porque puede estar pasando algo con el monóxido de carbono. Dolor en el pecho, mareo o desmayo, somnolencia o confusión. Convulsiones, bueno, y el estado de coma ya es el final, ¿no?, de la situación, pero si de repente hay cierto mareo o te sentís un poco que te estás por desmayar, tenés sueño, bueno, son situaciones que pueden generar el monóxido y que vos podés estar atento para decir, bueno, acá quizás puede haber alguna situación con monóxido de carbono. ¿Cómo prevenir las intoxicaciones? Hay algunos puntos que son claves. Primero, ventilar los ambientes, siempre una ventana, son 3 dedos de una ventana abierta, nada más, que eso no genera que un lugar o un ambiente se ponga muy frío. Siempre dormir con una ventilación. Revisar anualmente los artefactos con un gasista matriculado. Esto muchas veces nos puede dar fiaca, decimos, ay, la verdad es que de vuelta a revisar los artefactos, bueno, es muy importante, es clave. Usar solamente estufas y calefactores con salida al exterior. Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Y en el caso de los braseros, si es la única alternativa, bueno, apagarlos cuando nos vamos a dormir. Nunca dormir con el brasero prendido y apagarlos en el exterior. No usar hornallas ni hornos para calefaccionar. Muchas veces nos tentamos porque es algo sencillo, fácil y de repente decimos, ay, me mantiene calentito. Bueno, no usarlos. Verificar que las rejillas y chimeneas no estén tapadas y usar detectores de monóxido de carbono. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. De hecho, Pablo Gamba hizo un móvil sobre eso. Un detector de monóxido está en el orden de los 10.000 pesos. Es muy sencillo de instalar y además suena una alarma cuando detecta que hay más monóxido de carbono en el ambiente que lo normal o que lo aconsejado y también puede salvarnos la vida.